Tenemos, Eva, ahí para charlar en conexión al periodista Raúl Tuni Colman. ¿Sí? Para hablar, estamos conversando esto. Efectivamente, el manto de impunidad, ¿no? Y la gran mentira organizada hace ya 31 años, pero particularmente relanzada en el último tiempo. Yo te voy a compartir ahora también el guión para que lo tengas, pero para darle la bienvenida a Tuni. Mientras tanto, les cuento que el Ministerio de Defensa de este país está muy seguro de quiénes fueron los responsables, así que se ve que saben cosas que nosotros no, pero hizo un tuit ahora hace 40 minutos, a 31 años del atentado: Irán y Hezbollah fueron los responsables. Hoy ese mismo régimen sigue expandiendo el odio y amenazando la paz mundial. El silencio es complicidad, pero a los argentinos no lograron callarnos. Es la impunidad misma del poder político sobre el poder judicial. Es tremendo, ¿no? Antes se cuidaban un poquito las formas para decir, bueno, estamos pendientes a ver cuál será el dictamen del poder judicial. Ahora lo están diciendo de manera abierta, qué es lo que ellos tienen que pensar, ¿no? Respaldamos a Israel y al pueblo judío en la defensa del mundo libre. Bueno, tiene que ver con esto que nos contaba Seba. Le damos la bienvenida a Raúl Colman. Agradecemos muchísimo este rato, porque seguramente hoy particularmente va a tener una agenda compleja. Raúl, ¿nos escuchás? Acá sí, estamos. Ah, buenísimo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Tuni. Un gusto saludarte. Igualmente. Sabemos que sos uno de los periodistas que más ha trabajado la causa AMIA en particular. Sos un periodista dedicado en muchos aspectos, no solo en AMIA, en un montón de otras causas, a hacer investigación, periodismo de investigación judicial en particular. Pero hay algo que sí nos llamó la atención. Estuvimos recuperando algunas notas tuyas en Página 12, incluso notas del año 2000, ¿no? Preparando este programa. Digo que sabemos que hace muchos años que se dice el tema, y que en particular también ha sido efectivamente en algún momento testigo de la causa, particularmente entiendo que de la de encubrimiento, ¿sí? Yo arranco por el día de hoy, digo, en la primera pregunta. ¿Qué te trae el día de hoy todo lo que está aconteciendo, Tuni? Lo primero que la verdad que me trajo fue sorpresa con esto que pusieron en la tapa Clarín y Nación, de que van a llamar a declarar a 90 agentes de inteligencia militares y a 200 personal de inteligencia militar por la muerte de Alberto Nisman. O sea, cada aniversario reflotan algo, no tienen cara, la verdad. Y honestamente, después de 10 años y medio, Alberto Nisman se disparó en ese baño el 18 de enero de 2015, así que 10 años y medio, hoy se cumplen exactamente eso, 10 años y medio, no encontraron una sola prueba. Son una vergüenza porque obviamente todas las pericias, todo indicó que Alberto Nisman se disparó a sí mismo. Pero cada tanto en un aniversario, podrían hacerlo dentro de 20 días, qué sé yo, para disimular un poco. Pero me sorprendió que todavía tengan este tipo de cosas frente a los aniversarios, ¿no? Sí, eso lo charlábamos, Raúl, hace un rato, porque fue la tapa, ¿no? En un lado sincronizado de Clarín y La Nación, obviamente volviendo a poner la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el centro, y esta operación también de la mano de Daniel Santoro diciendo, bueno, en estos días, y aparte así, sin escrúpulos, en el marco del aniversario de la AMIA se va a conocer la fecha en que se reabre el juicio oral por el memorándum con Irán, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué ves venir, ¿no? En esto, lo que llamamos este gran circo judicial mediático que está otra vez, sin ningún tipo de escrúpulo, poniendo, ¿no?, en la tapa de un diario en un día tan doloroso para la sociedad argentina como hoy? A mí, en la causa del memorándum, la verdad, me resulta un poco difícil pensar cómo van a hacer ese juicio y cómo van a condenar a alguien después de que en verdad fue una ley aprobada por el Congreso.
qué sé yo, pero como han llegado hasta acá, ya veo que nada es imposible. Entonces, qué sé yo, es bastante increíble todo lo que se ha manipulado, todas las maniobras insólitas que se han hecho, algunas increíbles, pero absolutamente increíbles, porque en verdad el juez Rafecas dictaminó al principio que no había delito alguno en el memorándum ni nada por el estilo, y después lo torcieron metiendo por la ventana al juez Claudio Bonadío. Es una cosa que es difícil de que el otro día me pasó que me llamaron de Nueva York, de una revista de Nueva York, por la causa vialidad. Y yo les contaba y ellos no me creían, esa es la verdad. O sea, es muy difícil que te crean. Mirá, ocurrió lo siguiente, en esta causa hubo un juez que dictaminó que no hubo delito, que el memorándum era inconstitucional, porque ya se había declarado inconstitucional, pero que no hubo delito. Pero después armaron una causa paralela en base a una conversación telefónica en la cual no se decía nada, y a partir de esa conversación telefónica entre el fallecido Héctor Timerman y el presidente de la AMIA o la DAIA, ya ni me acuerdo, armaron otra causa y aceptaron ahí a dos familiares que eran directivos de la AMIA y de la DAIA, bueno, y así metieron a Bonadío como juez de esa causa paralela, y fue con esa causa paralela que la volvieron a... No se puede creer todas estas maniobras, porque un juez cuando tiene una causa igual a la otra dice, no, mire, diríjase al otro juez, que es el que tiene la causa original. Bueno, todas estas maniobras son un poco hasta tediosas de contar, pero ocurrieron, y aún así no me imagino cómo pueden condenar a alguien, igual que en la causa AMIA, en el juicio en ausencia. Claro. ¿Con qué van a condenar? Como dicen los familiares, si el juicio en ausencia por ahí te lo tomaban los familiares, si había algo sólido con lo que... No, mire, el atentado se decidió en una reunión en Mashhad en noviembre de 1993. Y estaban fulano, mengano, sutano. ¿Y quién lo dice? Lo dicen dos disidentes del régimen iraní que hacía rato que ya no estaban en Irán. ¿Qué clase de prueba es esa? Es decir, te tomaba yo si había uno que había participado y dice, mire, yo estuve y pasó esto, esto y esto, y era en tal salón y había tal cuadro y cosas que se puedan corroborar. No hay nada que se pueda corroborar de un relato débil. Yo creo que el atentado de la Embajada de Israel y de la AMIA fueron atentados de origen islámico, es decir, de radicalismo islámico. Para mí eso está, digamos, el modus operandi de la... Porque hay cosas que se probaron muchísimo mejor que cuando Nisman estaba en vida. Entre otras cosas, cómo se hizo el atentado. Yo esas pruebas las veo sólidas. Sí, acá estábamos un poco ensayando otra hipótesis, incluso de las complicidades de la estructura de la DAI y la AMIA, y recuperando algunas cosas que decía también el periodista Lusky, que no conocemos en relación a la complicidad para la venta ilegal de armas del propio Israel, ¿no? A Ecuador, a Croacia, a Bosnia y demás. Pero yo te quiero recuperar, Tuni, un poco volver a la cuestión del encubrimiento, que me parece que es importante, sobre todo este día, es decir, bueno, che, que algún día sea justicia, ¿no? Y vimos tu declaración y lo que recuperaba en la página de Fiscalía, digamos, toda tu declaración en el atentado de la AMIA, ¿sí? Y en algún momento vos ahí planteas que
efectivamente seguías la causa, como creías en la causa, pero que en algún momento te diste cuenta que había una alianza entre fiscales, la DAIA y sectores del Poder Judicial para desviar la causa. ¿Cómo fue ese proceso de entender que la cosa venía encarajinada, mal parida? No sé cómo decirlo, incluso en buenos términos, pero ¿cómo fue que encontraste vos esa dimensión del encubrimiento, ¿no? Y que después eso fue a juicio y se convirtió en causa AMIA 2, ¿no? Primero, la verdad que uno veía que pasaban los días y no le metían pata, para decírtelo de alguna manera. Es decir, no aceleraban con la investigación. Entonces, uno tenía como la sensación, por ejemplo, no había reuniones de gabinete donde se tratara, te estoy hablando de julio de 1994, ¿no? O sea, ni bien se producen 85 muertos y vos demorás, todo es lento, no llaman, no investigan, no pasa nada, dejan un solo juez, no arman un equipo de fiscales que trabaje, qué sé yo, me pareció que todo venía con una lentitud muy asombrosa. Ahí empecé a tomar algunos niveles de desconfianza. Después, toda la causa en ese momento en Página 12 la cubríamos con Román Lechmann, y Román logró verlo a Carlos Tejeldín en el penal. Y ahí nos dio la impresión de que efectivamente había algún tipo de participación de policías, porque Tejeldín era de ese mundo, del mundo de delincuentes que trabajaban con la policía, que robaban partes de autos, que robaban autos. Bueno, y todo venía muy, muy lento. Y ahí fue que, aunque te digo que el punto de quiebre, no solo nuestro, sino de los familiares, fue el acto del 18 de julio de 1996, que fue un acto de denuncia. Los familiares terminaron denunciando a Beraja en ese acto. No sé si ustedes se acuerdan, lo silbaron a Beraja, y porque no ponían ningún tipo de presión, eran íntimos, no la DAIA y el gobierno de Carlos Menem. Entonces, y eran todos de la misma, unos se tapaban a otros. Fue un proceso, te diría, de 1 año y medio, y ahí se produjo la ruptura que estalló en el acto de 1996. Ajá. Y la hipótesis siria, Tuni, porque vos la seguiste bastante, acá hablamos de esa hipótesis también. En algún momento planteaste, incluso en tu propia declaración, que no se había investigado lo suficiente. No, claramente. ¿Qué intuición tenés con respecto a eso? Volvemos a esto acá, aclaramos esto de la hipótesis siria, no necesariamente involucra el gobierno, digamos, de ese entonces de Siria, sino efectivamente a esas conexiones locales y demás con un entramado muy denso. ¿Qué pasó ahí? Mira, hay un tema que es el siguiente. Me parece que hay que mirar las cosas un poco ya desde la actualidad, mirando para atrás. Es decir, más allá de lo que uno vivía día a día. Pero mirando para atrás, hoy uno tiene, yo por ejemplo, tengo la duda. Yo veo un grupito que actúa y que hace el atentado. Hay un suicida, porque para mí es no el trabajo de Nisman. Nisman siempre digamos, nunca quiso que se cuestionara lo que él decía y que se dañara su teoría. Entonces hacía poco análisis de ADN, poco
elemento científico nuevo. Cuando se muere Nisman, los fiscales que pusieron y que eran muy buenos y que fueron para adelante y que demostraron que se podía avanzar en la investigación y que por eso los sacaron rajando de ahí cuanto antes, la deshicieron a la Fiscalía AMIA y después pusieron a un personaje de Macri como es Sebastián Basso. Entonces, básicamente ellos por primera vez hicieron una cosa seria que consistía en agarrar todos los restos que había de cuerpos, hacerles ADN y ver si había partes que no se correspondían con las familias de las víctimas. Y ahí hay efectivamente elementos de ADN que indican que hay alguien que no es de la familia de las víctimas y que sería el supuesto suicida. Entonces, Nisman, que hizo una maniobra en su momento diciendo que el suicida había sido Ibrahim Berro, que 2 hermanos habían declarado en Chicago. Nos hizo una conferencia de prensa, para variar, nos comimos todo, incluyéndome a mí, pero después cuando lees las declaraciones dicen todo lo contrario, que no, que Ibrahim no tuvo un pomo que ver, que murió en el sur del Líbano, bla, 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 bla. Bueno, estos fiscales después hicieron una prueba de ADN con uno de los hermanos Berro que aceptó dar sangre. Y efectivamente no dio con ninguno de los restos. Entonces, pero ellos sí hicieron un trabajo serio. Toda la duda que siempre sobrevoló la cuestión de la camioneta, se comprobó claramente que hubo una camioneta, no está clara, las partes no están claras de la camioneta, pero sí hay una camioneta porque hay partes en los cuerpos y eso se hizo de una manera recontracientífica y recontraseria. Es decir, hay cosas que uno tiene que mirar desde acá. Y mirado desde acá, yo digo, por ahí hay un grupito que se radicalizó, diría, en Brasil o en Paraguay, de esa zona, de ahí, y cometieron el atentado, y no tuvo ningún Estado un pomo que ver. Era como ha ocurrido en Charlie Hebdo, en Francia, o varios de los atentados europeos, son grupos que se radicalizan. O el atentado más importante anterior al de la AMIA, que había sido el primero de las Torres Gemelas, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. En el subsuelo. En el subsuelo, exacto. Efectivamente, y ese fue un atentado cometido por un grupito que se nucleaba en una mezquita de New Jersey. O sea, no sé si un Estado intervino en esto. La verdad, no lo sé. Claro. Ahí yendo a, cómo se fue ensuciando o desviando la causa, Raúl, y esto que traes, ¿no? ¿Cómo actualizamos el atentado hoy a 31 años? ¿Qué rol tienen los servicios de inteligencia? Porque nombrabas la tapa, ¿no? Otra vez aparece, una implicación a servicio de inteligencia, pero del ejército con Milani, ¿no? Una implicación ahí que no tiene demasiado sentido, pero tuvieron mucha influencia en lo que pasó los servicios de inteligencia o los agentes de inteligencia en esto. ¿Qué nos podés decir? ¿Y qué reflexión hacemos, ¿no? sobre esto que termina siendo un sótano de la democracia? Sí, primero, obviamente, un desastre, ¿no? Desde ya que yo soy un poco resistente a echarle la culpa al Poder Judicial en la investigación misma, porque honestamente se estudia en la Facultad de Derecho, no se estudia cómo investigar atentados o crímenes, etcétera, etcétera. Y entonces, me parece que sí, que la responsabilidad central es de las fuerzas de inteligencia, de las fuerzas de seguridad. Son ellos los que fracasaron tanto en la prevención del atentado como
después en la investigación. Y no sé si la palabra es fracasaron, porque después ya empieza la geopolítica a hacer cualquier cosa, ¿no? Y se direcciona, como creo que se direccionó contra Irán esta causa, de manera grosera, así, la verdad que sin nada demasiado sólido. Miren, fulano habló por teléfono con un teléfono en Beirut que era el usado por Hezbollah. ¿Y quién dice que era el teléfono usado por Hezbollah? Y te lo dicen los israelíes o los norteamericanos. Entonces, de esa manera ellos te direccionan la causa. Nosotros, es decir, no tuvimos ni capacidad y se direccionó todo políticamente a una velocidad. Al día siguiente, como suele decir Horacio Berbisky, se hizo un acuerdo entre Menem y el gobierno de Israel para direccionar la causa contra Irán, ¿no? Más allá de que el régimen iraní no me cae bien para nada, ¿no? Claro, sí, pero no estamos hablando de simpatías políticas o no, sino Por estamos supuesto. hablando de esta impunidad total que digo, tiene el nombre de 85 argentinos y argentinas masacradas, ¿no? Y que evidentemente, recién repasábamos, Tuni, la intervención de Cristina el 1 de marzo del 2015, ¿no? Evidentemente esta causa, este episodio argentino tan triste es un tablero de la geopolítica mundial, ¿no? Porque está haciendo eso. ¿No? Y desde ya que cuando Cristina y Timerman toman la iniciativa era una iniciativa razonable, súper razonable, de acordar con Irán que les toman declaración a los iraníes en Teherán y que la supervisión iba a estar a cargo de un consejo de 5 expertos internacionales, 2 designados por Irán, pero que no podían ser iraníes, 2 designados por Argentina, pero que no podían ser argentinos, y el presidente de ese Comité de la Verdad, o Comisión de la Verdad, designado por acuerdo. Yo creo que eso lo voltearon esencialmente porque como no hay una prueba, la verdad los iraníes iban a contestar como ocurrió en Londres cuando lo agarraron a Hadi Soleimanpour y el juez de Londres dijo: con estas pruebas, ¿querés que yo lo deje detenido? Y lo puso en libertad, y era el embajador de Irán en la Argentina, y lo decidió después de que Galeano le mandó 400 páginas. O sea, es todo inaudito, es todo absolutamente impresentable. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo. La verdad sabemos que es un día que además sabemos que sos uno de los que siempre se consulta en los medios de comunicación, en la prensa, así que agradecerte tu tiempo para con Nodal y bueno, esperemos por ahí tenerte en breve por el estudio. Con todo gusto, les mando un beso enorme. Gracias. Gracias, lo teníamos a Raúl Tuni Colman, periodista, escritor argentino. Trabaja en Página 12, C5N, Canal 9, Radio 10, vasta trayectoria en periodismo de investigación, ha abordado mucho la causa AMIA y bueno, es una fuente obligada de consulta para charlar, aunque obviamente podamos tener distintas percepciones. En lo que vamos a coincidir es que esto está imposible, ¿no? Y ahora tenemos a todos estos tipos al frente del Ejecutivo argentino y del Poder Judicial, que yo ahí creo... Coincido con Raúl, no sé en qué quizá lo decía en otro sentido, pero sí hay una gran responsabilidad del Poder Judicial en esto. O sea, el juez Galeano fue un juez que le hicieron un juicio político en este país. Es muy difícil hacerle juicio político, tendría que haber más de uno, ¿no? Pero fue destituido Galeano, ¿no?